se acaba de desatar una noticia impactante y de última hora que ha revolucionado el entorno de Alejandro Sanz. El artista ha decidido tomar cartas en el asunto tras las recientes declaraciones realizadas por Ivette, una fan que apareció hace unos días en el programa de Viernes, donde lanzó acusaciones muy controvertidas contra él. Lo que en principio parecía un simple episodio mediático ha escalado hasta convertirse en un conflicto legal, pues Alejandro ha anunciado que ya está preparando acciones judiciales contra ella. La información surge después de que Alejandro mantuviera una conversación telefónica con un colaborador del canal Telecinco y con la presentadora Emma García, conductora del programa Fiesta, espacio en el que se ha producido una intervención clave para esclarecer esta polémica. Según las fuentes cercanas, el cantante ha puesto todo el asunto en manos de sus abogados y está decidido a defenderse con todo el peso de la ley. Pero no solo eso, Emma García estuvo hablando durante unos minutos con él, y las palabras que intercambiaron aportan luz sobre la situación actual y el ánimo del artista. Este conflicto ha estado en el centro del debate desde que Ivette apareció en televisión para hacer unas declaraciones que han generado gran revuelo y rechazo. Ya comentamos en detalle las afirmaciones que hizo en De Viernes, pero ahora la controversia ha tomado un nuevo giro a partir de lo sucedido en Fiesta. Durante la emisión, justo antes de la pausa publicitaria, Emma García recordó una frase de Alejandro que refleja el estado emocional en el que se encuentra tras toda esta tormenta mediática: "Podemos seguir con lo nuestro". Esa frase, sencilla pero contundente, parece definir el deseo del cantante de retomar su vida y su carrera al margen de las polémicas y de la presión mediática. Desde luego, Alejandro no atraviesa un buen momento, y es evidente que ha sufrido por esta situación. Sin embargo, quienes lo conocen desde hace años saben que no es alguien que se deje intimidar fácilmente. Luis Royan, amigo cercano y confidente del cantante, confirmó en una conversación reciente que Alejandro ha afrontado el tema con la fortaleza que le caracteriza. Luis explicó que Alejandro no solo está tranquilo, sino que ya ha decidido responder con medidas legales contundentes para frenar esta situación y proteger su imagen. De hecho, Luis reveló detalles muy fuertes sobre las acusaciones que han circulado, entre ellas una de las más graves y polémicas, que Alejandro ha sido calificado como depredador sexual. Esta afirmación, por su gravedad, ha causado un gran revuelo y es una de las razones por las que el artista ha decidido actuar con firmeza a través de sus abogados. A pesar de la crudeza de las acusaciones, Alejandro Sanz ha emitido un comunicado breve pero claro, donde intenta aclarar las dudas que muchos seguidores y espectadores han expresado. El mensaje fue escueto, pero suficiente para mostrar que el cantante mantiene la calma y la dignidad ante un contexto complicado. Además, esta situación ha recordado a muchos seguidores una de las canciones del artista, en la que canta: "Puede que me lo merezca, pero mi voz no está en venta". Esta frase, ahora más que nunca, parece simbolizar su postura. Alejandro no se va a dejar vencer ni a vender su verdad por nada ni por nadie. Por otro lado, durante sus intervenciones en televisión, Ivette llegó a admitir que su presencia en los medios y sus declaraciones tenían un trasfondo económico, señalando que todo giraba en torno a dinero y que había algo más detrás. Esta confesión ha dejado atónitos a muchos espectadores, pues implica que sus acusaciones carecen de pruebas sólidas y que su motivación principal sería obtener un beneficio económico. Además, se filtró información sobre un presunto €1.000.000 o casi $1 millón destinado a Ivette, junto con propiedades y otros detalles que aumentan la complejidad del caso. En una conversación telefónica con el colaborador que cubre este tema, Alejandro se mostró sorprendentemente sereno y distendido. Comentó que se encontraba en un evento familiar y que, aunque la situación seguirá su curso legal, no está preocupado ni alterado por las acusaciones. Esto contrasta con lo que podría esperarse en un escenario así, y denota que Alejandro ha aprendido a manejar mejor estos momentos después de experiencias anteriores. Es fácil imaginar la charla entre Alejandro y Emma García, en la que ella probablemente le preguntó cómo se sentía tras la tormenta mediática que ha generado esta mujer. La respuesta del cantante fue de tranquilidad y determinación. A pesar del daño que estas declaraciones podrían causar, Alejandro se siente firme, confiado y decidido a proceder con la demanda legal, sin perder ni un ápice de calma. Luis Royan, quien mantiene una relación cercana y de confianza con Alejandro Sanz, ofreció una perspectiva profunda y esclarecedora sobre la compleja situación que ha surgido a raíz de las declaraciones de Ivette, la fan que ha estado en el centro de la polémica. Según las palabras de Luis, Ivette parece no tener plena conciencia del verdadero alcance y la magnitud del daño que está ocasionando con sus acusaciones y actos, pues se ha rodeado de un grupo de seguidores en redes sociales que la respaldan sin cuestionamientos ni reflexión crítica.
Esta aceptación casi incondicional y el apoyo vehemente de su círculo virtual le han otorgado una falsa sensación de impunidad, haciéndole creer erróneamente que puede continuar deteriorando la imagen pública y personal de Alejandro Sanz sin que esto provoque consecuencias negativas para ella. Luis destacó que este tipo de apoyo ciego y sin análisis suele fomentar una desconexión con la realidad, lo cual puede ser muy peligroso, especialmente cuando se trata de acusaciones tan graves que afectan la reputación y la vida de una figura pública de tanta trayectoria y prestigio como Alejandro. Esta falta de conciencia sobre el impacto real de sus actos y la irresponsabilidad con la que se ha manejado la situación, a juicio de Royan, representa uno de los mayores errores cometidos por Ivette, ya que subestimar las consecuencias legales, mediáticas y sociales que se derivan de sus acciones podría llevarla a una situación mucho más complicada e irreversible. La propia dinámica de las redes sociales, con sus comunidades polarizadas y fácilmente influenciables, ha contribuido a que la fan se sienta protegida y respaldada, lo que, sumado a la falta de una reflexión profunda, la ha empujado a continuar en una línea de conducta que, en realidad, podría volverse en su contra. Por ello, Luis alertó que la situación para Ivette podría tornarse mucho más grave en los próximos días, sobre todo porque Alejandro Sanz ha tomado la determinación firme de defenderse y proteger su nombre utilizando todos los recursos legales que tiene a su alcance. El proceso judicial, que ya está en marcha, promete ser exhaustivo y minucioso, con investigaciones que podrían revelar pruebas contundentes que desacrediten las afirmaciones realizadas por Ivette y que, en consecuencia, afecten la percepción pública sobre la credibilidad de la fan. Este escenario no solo podría desacreditarla públicamente, sino también traer consecuencias legales que impactarían directamente en su futuro, haciendo que la confianza en su entorno y la sensación de impunidad desaparezcan por completo. En paralelo a todo esto, Alejandro Sanz ha dejado claro que no está dispuesto a permitir que su trayectoria y buen nombre sean puestos en duda sin tomar cartas en el asunto, demostrando una actitud decidida y respaldada por un equipo legal sólido y experimentado. Esta defensa no solo responde a una necesidad personal de Alejandro por proteger su integridad y honor, sino que también representa un mensaje contundente para quienes, desde las redes o cualquier otro medio, intenten vulnerar su imagen sin pruebas ni fundamento. La relevancia mediática del caso ha provocado que en los próximos días se espere un aumento significativo en la cobertura informativa, con nuevas declaraciones de las partes involucradas. La aparición de testimonios que aportarán luz sobre los hechos y un seguimiento constante por parte de los medios especializados que buscarán mantener al público actualizado sobre cada avance o novedad. Este interés periodístico también refleja la dimensión que ha tomado la polémica, la cual ha captado la atención no solo de seguidores de Alejandro, sino de un público mucho más amplio que sigue con expectación el desarrollo de esta historia. En un esfuerzo por mantener a la audiencia completamente informada, se ha anunciado la realización de una emisión especial en directo programada para mañana, en la que se profundizará en todos los detalles relacionados con esta controversia. Esta retransmisión servirá como plataforma para analizar los últimos acontecimientos, resolver dudas, contextualizar las declaraciones y ofrecer un análisis pormenorizado de cómo se está gestionando el conflicto desde diferentes perspectivas. El hecho de que se destine un espacio tan amplio y específico para este caso pone de manifiesto que la polémica no es algo efímero o pasajero, sino que tiene una gran relevancia y proyección, con posibilidades de generar más repercusiones y giros inesperados en las próximas semanas. La controversia que rodea a Alejandro Sanz e Ivette se perfila así como un tema que seguirá dando mucho que hablar, con implicaciones que irán más allá de lo estrictamente legal para afectar también la percepción pública, la opinión mediática y la dinámica de las redes sociales, convirtiéndose en un asunto de interés constante para quienes siguen de cerca la vida y la carrera del cantante. Es importante comenzar recordando un detalle que quizá pasó desapercibido para muchos, y es que una de las primeras personas que amenazó con sacar a la luz información sensible sobre la situación fue alguien muy cercano a Alejandro, posiblemente su propio mayordomo o alguien del entorno más íntimo, quien insinuó que Alejandro estaba esperando un hijo, algo que sin duda complicaba aún más el contexto de esta polémica. Esa amenaza inicial fue solo el primer indicio de que lo que estaba por venir iba a ser mucho más complicado de lo que parecía a simple vista. Más adelante se irán desgranando con más detalle los acontecimientos, pero antes, es fundamental entender lo que ocurrió el pasado viernes, cuando Ivette decidió contar su versión de la historia en público, una experiencia narrada de un modo tan intenso y dramático que, para muchos, resultó innecesaria e incluso exagerada. La manera en que expuso su relato hizo que algunos espectadores se preguntaran si realmente hacía falta escucharla, dado que todo parecía más una actuación que una revelación sincera. Para aquellos que aún no tienen claro el contexto, conviene poner en perspectiva lo que se viene a continuación. He aplicado un filtro a las imágenes porque las grabaciones del viernes fueron delicadas,
y era necesario proteger tanto la privacidad como la sensibilidad de los contenidos mostrados. Cuando hablo de límites, me refiero a principios éticos y morales, esos estándares que todos tenemos en mente cuando valoramos una situación. Según Yvette, cuando comenzó su relación íntima con Alejandro, se dio cuenta de que la persona que ella había idealizado, el hombre que había colocado casi en un altar y al que admiraba profundamente, simplemente no era real. Esa figura casi mítica desapareció en el momento en que la realidad se presentó tal cual era, una persona común, con virtudes y defectos como cualquiera, y no el príncipe azul que ella había imaginado. Para ella, fue como si todo se viniera abajo de golpe, y eso fue el punto final de cualquier ilusión que tenía. Este choque entre la realidad y la fantasía provocó que Yvette, tras descubrir que Alejandro no era ese ser perfecto, decidiera iniciar un escándalo público que, evidentemente, también tenía una intención económica detrás. No hay que negar que uno de sus objetivos era lucrarse con esta situación, y ella misma lo reconoció en una entrevista cuando admitió que buscaba una compensación financiera, lo cual fue un golpe directo a la credibilidad de su historia. No cabe duda de que su motivación era en parte económica, y esto generó muchas dudas sobre la sinceridad de su denuncia y el auténtico trasfondo de todo este conflicto. Un aspecto que llama poderosamente la atención es quién estuvo detrás asesorándola para llevar esta historia a los medios de comunicación. Todo apunta a que alguien de su equipo, probablemente su representante o algún abogado, la impulsó a exponerlo públicamente, preparándose para defender cada paso y justificar su posición. Se puede imaginar perfectamente a ese asesor diciéndole en privado que debía mostrar con claridad que todo esto tenía un trasfondo económico, incluso cuando se corriera el riesgo de que se interpretara como un chantaje o una estrategia de presión. La idea era dejar claro que Yvette no estaba actuando solo por sentimientos, sino que buscaba una recompensa económica importante. En ese sentido, resulta casi cómico pensar en la conversación privada entre ella y su equipo, con frases como «¿Pero qué hace esta chica diciendo abiertamente que todo es por dinero?». En cuanto a la cifra económica que ha circulado, ese supuesto €1.000.000 que Yvette habría reclamado, es necesario aclarar que Alejandro jamás le ofreció esa cantidad. Lo que existía eran acuerdos preliminares entre ambos, aproximaciones que se tradujeron en cifras manejables, una especie de presupuesto que había quedado plasmado en documentos y PDFs para formalizar una posible inversión, pero nada que llegara a esas cantidades tan elevadas. Todo eso ha sido malinterpretado o magnificado por terceros, generando una imagen distorsionada de la realidad que no se ajusta a los hechos verdaderos. Por eso, cuando alguien pregunta por qué Alejandro decidió ahora poner dinero sobre la mesa, la respuesta parece ser un intento de enmendar errores o reconocer que, en algunos aspectos, pudo haber actuado de forma incorrecta, buscando cerrar el conflicto antes de que se extendiera aún más. Durante la entrevista, Yvette relató momentos que pasaron en la casa de Alejandro, como estar juntos en la piscina, pero luego salieron a la luz historias que rozan el absurdo, como heridas supuestamente causadas por moquetas o supuestos incidentes con cremas de supermercado que, al analizarse detenidamente, carecen de lógica y fundamento. De hecho, alguien cercano a Alejandro comentó que no encontró ni una sola conducta cuestionable o moralmente reprochable por parte del cantante. La mayoría de esos relatos fueron tomados como exageraciones o invenciones que no aportaban nada a la verdad del asunto, más bien al contrario, ridiculizaban la denuncia de Yvette. La historia fue objeto de debate en círculos íntimos, donde se llegó a la conclusión de que Yvette no tenía argumentos sólidos para sostener su versión. Incluso se intentó ayudarla a encontrar la manera correcta de contar su historia, porque parecía que ella quería hacerlo, pero no sabía cómo expresarlo de forma coherente. Para muchos, la verdadera preocupación era que, si realmente había algo grave, la vía correcta no era la exposición pública sino acudir a las autoridades y seguir los cauces legales correspondientes. Por eso, en opinión de varios testigos, la historia no tenía más recorrido, y quedó en nada. Todo esto llevó a que se considerara que lo único que había ocurrido era que Yvette había idealizado a Alejandro, y al enfrentarse con la realidad, decidió llevar su decepción a los medios, sin que ello representara una denuncia legítima. Cabe destacar que, 2 meses antes de que Yvette hiciera pública su demanda económica, se reunieron en privado con los abogados de Alejandro, y quedó patente que su principal interés era el dinero, algo que sorprendió a varios, pues parecía que lo tenía todo planeado con mucha antelación. Tenía documentos, mensajes y material sensible perfectamente organizados, incluyendo un archivo Excel con todos los detalles, lo que indicaba que había trabajado meticulosamente en su estrategia para obtener el máximo beneficio posible de la situación. Esta preparación premeditada generó una sensación de manipulación, como si todo estuviera diseñado para presionar y sacar provecho, en lugar de buscar justicia.
La conducta que ha demostrado Ivette a lo largo de todo este proceso ha sido objeto de observación y análisis por parte de una gran cantidad de personas, tanto del público general como de diversos medios de comunicación, y la impresión predominante es que se trata de un comportamiento que resulta ridículo y poco serio, casi caricaturesco en algunos aspectos. Este juicio no surge de la nada ni es simplemente una reacción superficial, sino que se ha ido construyendo a partir de la suma de múltiples detalles que han ido saliendo a la luz y que muestran una falta evidente de coherencia, madurez y, sobre todo, de un manejo responsable de una situación que desde el inicio tuvo el potencial de ser tratada con mayor discreción y respeto. En lugar de optar por un enfoque prudente, la actitud adoptada ha estado marcada por un aire de teatralidad exagerada y una búsqueda evidente de protagonismo que ha terminado por erosionar la empatía inicial que algunas personas podrían haber sentido hacia ella. En definitiva, lo que se ha proyectado hacia el exterior es una imagen de alguien que parece más interesada en montar un espectáculo y obtener algún tipo de beneficio personal que en resolver un conflicto de manera seria y constructiva. Esa percepción ha calado hondo, tanto entre el público como en el ámbito mediático, y ha llevado a que este caso se convierta en uno de los más controvertidos, discutidos y criticados del año en curso. El nivel de cuestionamiento y crítica que ha recibido la historia de Ivette no es casual ni se debe únicamente a la naturaleza del problema en sí, sino también a la forma en que ha sido gestionado y presentado. La figura de la supuesta víctima, tal como ha sido construida públicamente, ha generado dudas y controversias, ya que muchos observadores han interpretado su actuación más como la de una oportunista que como la de una persona realmente afectada por un daño legítimo. Esto se ha visto intensificado por la estrategia empleada, que ha consistido en hacer un uso público de material sensible o delicado con la clara intención de ejercer presión o incluso chantajear, algo que ha generado un rechazo casi unánime y que ha terminado por volverse en su contra. La decisión de exponer aspectos privados y confidenciales en el espacio público, lejos de sumar a su causa, ha provocado un desgaste importante en su credibilidad y una pérdida de apoyo por parte de quienes en un principio podrían haber mostrado solidaridad. En lugar de lograr el respaldo esperado, esta maniobra ha producido una reacción negativa que ha reforzado la idea de que el interés principal no era buscar justicia o verdad, sino obtener algún tipo de ventaja o beneficio personal, ya sea económico, mediático o de otro tipo. Por ello, se puede afirmar con seguridad que esta táctica no solo no logró el resultado deseado, sino que terminó perjudicando a quien la impulsó, generando un efecto contraproducente. Un aspecto que resulta crucial para comprender la complejidad de todo este asunto es la evidente confusión emocional que Ivette experimentó en relación a Alejandro. Según han declarado diversas fuentes cercanas al caso, entre ellas Luis Pliego, director de uno de los medios que ha seguido la historia, Ivette se mostró visiblemente molesta y afectada durante las apariciones públicas y las entrevistas, aunque incluso ella misma parecía carecer de una comprensión clara sobre el motivo exacto de su enojo. Lo que quedó patente fue que ella había construido en su mente una versión idealizada del futuro junto a Alejandro, visualizando un matrimonio feliz, una vida en común y hasta la posibilidad de integrarse en las inversiones y negocios familiares. Esta imagen fantasiosa y esperanzadora contrastaba fuertemente con la realidad que luego experimentó, una realidad mucho más mundana y distante de sus expectativas. Como sucede en innumerables relaciones humanas, la idealización del otro y del futuro compartido no se correspondió con la experiencia real, lo que derivó en una profunda desilusión y frustración. Esa frustración, alimentada por la brecha entre el sueño y la realidad, terminó por obsesionarla y llevarla a buscar una vía de escape o expresión a través de la exposición pública de toda la historia. La decisión de sacar a la luz todos estos detalles no solo buscaba una compensación económica o social, sino que también funcionaba como un mecanismo para canalizar ese malestar emocional, aunque, paradójicamente, el resultado final fuera más dañino que reparador. Esta historia, que a primera vista podría parecer una simple denuncia o reclamo, se revela, al observarla con detenimiento, como una situación mucho más compleja, donde se entremezclan sentimientos personales, frustraciones profundas y una estrategia pública que termina cruzando la línea entre lo legítimo y lo oportunista. Desde una perspectiva personal, lo que se observa es un aprovechamiento de una ruptura sentimental fallida, en el que el dolor y la decepción se transforman en un recurso para atraer la atención y obtener beneficios. La delgada línea que separa un reclamo justo de un espectáculo mediático queda difuminada, creando una sensación generalizada de escepticismo y desconfianza. No obstante, es fundamental recordar que cada individuo tiene el derecho y la capacidad de formar su propia opinión, analizando los hechos desde su propio punto de vista y tomando en cuenta todos los matices que esta historia encierra.
Por ello, resulta interesante plantear la pregunta abierta a la reflexión. ¿Consideráis que lo que ha ocurrido con Ivette y Alejandro es una denuncia auténtica, basada en hechos reales y con la intención de buscar justicia, o más bien se trata de un montaje mediático diseñado para captar la atención y obtener algún tipo de beneficio personal? ¿Dónde está el límite entre la verdad y el espectáculo en casos como este? Esta cuestión queda en manos de cada uno, invitándonos a pensar con detenimiento antes de formarnos un juicio definitivo.